Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Magali Urquiza, soy directora de la Unidad de Biotecnología de GB. Hoy estamos en esta oportunidad con Pedro Seabra Serrate, director del Departamento de Investigación y Estrategia de Portfolio Personal Inversiones. Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal, Maggie? ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien, todo muy bien. Y estamos en una semana con sentimientos encontrados. Venimos de 2 semanas con muy buenas noticias desde el plano fiscal, balanza comercial, superávit financiero, pero tenemos ciertas cuestiones ahí donde que vienen haciendo ruido en el mercado. Pero me gustaría empezar más que nada por la parte de las reservas. Vimos un freno últimamente en la compra de los dólares. Sumado el pago de la deuda del Fondo Monetario, tenemos Fondo Monetario más los bonares. Ahora, ¿cómo revertimos esta situación para que justamente no llegar a una caída en las reservas? Eh, Bueno, hiciste una muy buena descripción de lo que está pasando. Venimos de una semana muy positiva para el gobierno. Después vino esa semana de feriados que, bueno, desajustó a todo el mundo. Pero la realidad es que el gobierno venía a anotarse muchos goles, ¿no? Con la ley, con el roleo del swap, con el Banco de China, el desembolso del fondo. La inflación, que fue un dato muy bueno, más allá del 4,2, el 3,7 de la núcleo, o sea, lograr que la inflación incluso estuviera por debajo del umbral del 4%. Me parece que veníamos una semana muy positiva. El fin de semana creo que nos hizo recapacitar, la situación después fue aflojando en los precios. Me parece que, como vos mencionaste, el tema de reservas y más allá del tema de reservas en sí, del stock, el flujo es lo que está empezando a generar nuevamente en el mercado ciertos temores, ¿no? Básicamente me parece acá el punto importante es algo que venimos mencionando hace tiempo, que es la idea de decir que acá hay un triple factor que afectó en plena estacionalidad a la decisión de muchos de los agentes, especialmente del sector exportador, a que vendieran su producto. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, la idea de que la tasa de interés y el crawling peg están prácticamente en el mismo nivel. Uh-huh. Dicho de otra forma, en otras palabras, el costo de oportunidad de quedarse en grano hoy en día es muy bajo. Eventualmente, si yo tengo que financiar la próxima campaña, quizás prefiero tomar pesos y no vender el grano. Después, un segundo factor, que son los precios internacionales, venían muy flojos, eventualmente empezaron a rebotar. Lo de Brasil tuvo mucho que ver, entre Río Grande do Sul, las inundaciones, etcétera. Eso me parece que esa expectativa también generó que el productor prefiera procrastinar la venta del grano. Y por último también, y esto sí es muy sugestivo, las propias señales del gobierno, incluso el propio presidente hablando de zona de liberación, de que solamente falta resolver los puts para eventualmente salir, diferentes cuestiones desde el gobierno que imponían o reflejaban la idea de que quizás la salida o la normalización cambiaria, la salida del cepo podía estar un poco más cerca de lo esperado. Uh-huh. Esos tres condimentos me parece que fue lo que generaron una situación que obviamente preocupa por el momento en el año en el que estamos, que todavía sigue siendo de buena estacionalidad, en la que prácticamente toda la zona núcleo ya está cosechada, ya no le podemos echar la culpa a las lluvias y demás. Uh-huh. Sin embargo, lo que es la comercialización de la campaña, que ronda alrededor del 48-49%, es muy baja, quizás la más baja en relación a las últimas 7 campañas. Sí. Y esta situación, por supuesto, más allá del stock en sí, preocupa, me parece, un poco el flujo hacia adelante y obviamente el signo de interrogación es, bueno, ¿cómo va a reaccionar el gobierno? ¿Qué va a hacer? Por más que, por Uh-huh. supuesto, cuando uno mira el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esta situación en el tercer trimestre estaba prevista y estaba prevista una desacumulación de reservas. Acá la duda es cómo va a reaccionar el mercado cuando eventualmente empiece a suceder. Claro. Y bueno, otro de los ítems que se trajeron a debate fue esto de, ok, la salida del cepo. De hecho, también en ExpoF fue un tema bastante redundante porque es una cuestión como que, bueno, ahora todas las miradas están puestas ahí. O sea, ¿qué tiene que pasar o qué condiciones se tienen que dar? Ahora, en este salto a la convergencia, una de las cuestiones que más difíciles en materia de tecnicismo es, ok, ¿cómo hacer para que justamente el peso no se volatilice? Porque una de las cuestiones es, ok, se sale del cepo, pero el tema es que
por ejemplo, el dólar no reacciona, no es un ítem más dentro de la economía, porque el dólar no tiene la misma reacción frente a oferta-demanda que otros ítems. Indefectiblemente una salida del cepo va a derivar en un impacto en el precio del dólar. Ahora, ¿cómo vos ves esta salida, ¿no? Ya sea una salida con menor impacto quizás en el peso, esperando a que todas las condiciones estén normalizadas, porque, a ver, en materia de señales, la nominalidad está anclada en este sentido. No hay necesidad de emitir, o sea, y eso el gobierno, digamos, estuvo dando señales. Ahora, ¿cómo hacer para que el impacto justamente sea el menor posible? Se espera, se hace tripa corazón, se espera hasta que las condiciones estén dadas y se converge a la dolarización eventualmente, o nos mantenemos ahí en esta idea del sistema de competencia de monedas en el mediano plazo. A ver, vamos por partes. Sí, del cepo hay que salir eventualmente, ¿no? Y la realidad es que la data, la historia demuestra que más vale antes que tarde, ¿no? Porque eventualmente es mucho mejor abandonar el cepo que el cepo lo abandone a uno, ¿no? Y eso ha pasado porque por eso en situaciones de cepo, igualmente obviamente hubo desacumulación de reservas sistemáticas, o sea, para generar reservas y que el país vuelva a la senda de la razón, eventualmente hay que normalizar el mercado de FX. Eso de darlo por hecho. También es cierto que el gobierno ha hecho mucho en materia de expectativas y de confianza hacia adelante, especialmente bueno, lo más llamativo, que estamos ya en el quinto mes, en mayo, y sabemos que el gobierno acumuló un superávit financiero, algo que no sucedía, verdad que no es perfectamente comparable, pero desde el 2008, y en realidad en el 2008 tampoco es perfectamente comparable porque el país estaba en default. Con lo cual, esto es un resultado muy bueno. Me acuerdo que hablábamos, justo que mencionas ExpoF, y dijimos, bueno, este es básicamente, en términos del campo, esta es la chicharrita eterna de la Argentina, en la cuestión fiscal. Por eso, en términos de expectativas, eso es muy relevante. Y la idea de decir, bueno, acá no va a haber más monetización de ese déficit, porque básicamente tampoco el déficit está. Así que en un país donde la naturaleza de todas las últimas crisis ha tenido un origen fiscal, contame cómo lo financiaste ese déficit y te cuento la naturaleza de la crisis que tuviste. Me parece que eso es extremadamente relevante y no es poca cosa. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque eventualmente, y acá yo creo que hay una connotación muy negativa respecto a la idea de devaluación, porque en realidad estamos acostumbrados generalmente siempre a devaluaciones parciales y seguíamos con el mismo esquema. Acá el punto es lo que el mercado me parece que eventualmente podría evaluar de forma diferente, y esto va a tener impacto, me parece, en uno de los principales temores para la salida del control de cambios, que me da la sensación, por lo menos a nosotros, mirando todos los indicadores que vemos, ya no es tanto la demanda reprimida de dólares, sino es más justamente lo que vos mencionabas, Maggie, el efecto eventualmente en los precios, el famoso pass-through. Si las expectativas son muy fuertes, hay mucha confianza y eventualmente el mercado piensa que esta es la última devaluación porque hay una normalización del mercado de cambios y porque eventualmente hay un esquema cambiario y monetario creíble, el efecto o el traslado a los precios puede ser bajo. Eso es muy relevante. En su momento el gobierno había hablado de que la baja en el impuesto país se iba a dar también con una situación parecida y que en tanto los precios no se iban a modificar muchos. Porque acá hay que tener en cuenta, los precios de la economía ya tampoco van al dólar oficial, de ninguna forma. Acá el dólar importador, si uno lo toma, es el 900 más el 17,5 de impuestos, más lo que si querés le podés agregar el costo de la cobertura de las diferentes cuotas. Me parece que ya los precios van a otro nivel. Parte también de las importaciones van al contado con liqui, quizás un 15, un 20%, con lo cual en realidad el efecto en los precios, si además se cumplen todos estos condicionantes, podría llegar a ser relativamente bajo. Ahora el tema es, obviamente, la seguridad, la comodidad de tener un colchón de reservas atrás para defender eventualmente la moneda, sin saber, por supuesto, esto es sin conocer cuál podría llegar a ser el próximo esquema monetario cambiario. Pero el stock de reservas, ese colchón, todavía no está. Habrá que ver a ver si la negociación con el fondo eventualmente puede traer algo positivo para esta discusión, pero la realidad es que para adelante justamente, como todavía está difícil, y la verdad que es un desafío muy grande tratar de desarmar todo este chiquero cambiario de regulaciones, etcétera, me parece que es justamente la razón por la cual el mercado desconfía. Sí,
en este plan, digamos, o en esta película de normalización cambiaria, ¿vos ves que ese plan puede terminar en un sistema de competencia de monedas o que puede finalizar en una eventual dolarización? ¿Cuál crees que corsetearía mejor y terminaría de redondear esta normalización? Yo creo que, a ver, competencia de monedas es un término extremadamente amplio, ¿no? Uno podría llegar a decir que competencia de monedas, un poco la idea hasta de la ley de Gresham, se cumple en cualquier sistema. Hoy en día también tenemos una competencia de monedas. Hay que definir qué tanto compiten, en qué tipo de contratos, pero la realidad es que los argentinos convivimos con ambas monedas para muchos lugares, para muchos sectores de la economía, desde toda la vida. Así que en realidad hay que definir bien qué significa una competencia de monedas. Por el otro lado, yo creo que la dolarización todavía es algo bastante lejano. Eh, por eso me da la sensación de que, por lo menos, si llegara a ser ese el norte, la dolarización eventual del gobierno, yo creo que en el medio va a haber algún tipo de sistema intermedio. El tema es que justamente cómo va a ser ese sistema afecta mucho, no solamente a cómo van a convivir las diferentes variables macro, sino también a cómo puede llegar a salir el gobierno del cepo. Y eso me parece que, por supuesto, el gobierno no lo puede anticipar porque sería justamente tirarse más tierra encima, sería influir en los agentes en que retengan todavía más el producto, influir en sus decisiones. Pero bueno, me imagino que el gobierno por detrás está trabajando y debe estar analizando diferentes alternativas. Y bueno, justamente eso es una de las cuestiones clave para ver cómo se sale de esta situación. Ujú. Bueno, y en esta última pregunta, muchas gracias, Pedro, Por por este favor. tiempo. Brillante, ¿no? Ya no dejo de decir esto, brillante exposición en Expo EFI, la tuya me encantó. Y Muchas gracias. una última pregunta respecto a el refugio que pueden tener los inversores digamos, para justamente navegar esta ola, digamos, de incertidumbre cambiaria, ¿no? En términos de planes macroeconómicos. Vos mencionaste esta semana los bonos en materia de renta fija, el GD35. Y planteaste que en un escenario, o sea, no en el positivo, me voy a agarrar del peor escenario, entonces después de ahí todo lo que sea para arriba, mejor. Todos esos bonos que están en la parte larga de la curva tienden, mejor dicho, a proteger mejor justamente en un escenario malo. ¿Por qué es esto y en qué manera lo protegerían? A ver, uno cuando piensa, obviamente, en manejar su portafolio, sus ahorros, etcétera, uno obviamente, para evitar el sesgo, ¿no? El sesgo, en inglés el home bias, ese sesgo de siempre estar muy focalizado también en lo que uno entiende y en lo suyo. Acá generalmente la sugerencia es el riesgo de Argentina en un portafolio, más en una persona que vive, que trabaja en la Argentina, en realidad no debería ser demasiado alto, ¿no? Entonces acá hay que pensar que también uno tiene que ir a buscar alternativas que estén fuera de la Argentina. Para lo que es Argentina, y acá teniendo en cuenta que Argentina no deja de ser todavía un país muy sensible a todo lo que suceda obviamente internamente, pero también a todos los flujos internacionales y demás, uno tiene que entender que, bueno, tiene que tener un perfil, primero un horizonte relativamente largo, porque está invirtiendo en instrumentos que son muy volátiles, pero también un apetito por el riesgo, por lo menos moderado, ¿no? Y si no, obviamente agresivo o dinámico, como dicen por ahí. Pero básicamente, el que va a invertir en renta fija en dólares Argentina soberana tiene que entender justamente estos conceptos. Entendidos estos conceptos y a la hora de evaluar dónde me posiciono en la curva, etcétera, acá hay dos formas de verlo. Eh, Básicamente, ¿por qué los bonos más largos y por qué podrían llegar a ser más defensivos? Cuando uno evalúa un escenario muy negativo, y acá apunto a la memoria de cada uno, ¿no? Estos últimos 6 meses, donde si uno quiere el tramo corto de la curva fue el que más subió, que justamente eran los que pagaban capital de cortísimo plazo, fíjate que tuvieron subas mucho más grandes que los bonos largos.
justamente porque la situación marcaba de que esos flujos con un gobierno de Milei iban a poder ser percibidos. Ahora, eventualmente para adelante, si eventualmente fuéramos un escenario mega negativo, obviamente como fueron los que más subieron, eventualmente podría ser los que más van a bajar, porque ese spread de precios, ese spread de paridad, hoy en día creció muchísimo. Por eso quizás bonos convexos más convexos, de menor paridad, pueden defender mejor al inversor ante situaciones de muchísimo estrés. No estoy hablando de una baja en un día específicamente, sino en un caso binario donde uno analiza el mejor escenario contra el peor escenario. Sí. En ese caso, y más allá del GD35, otros bonos largos que podrían ser muy defensivos, por ejemplo, son los que tienen las cláusulas legales más robustas, los del indenture viejo, los emitidos originalmente en el 2005. Ahí estamos hablando del GD38 y del GD41. Y por el contrario, en un escenario muy optimista, cuando uno piensa, bueno, Argentina en realidad, si el gobierno logra mantener esta disciplina fiscal impresionante y eventualmente logra normalizar el cepo, sin que eso genere muchísimos ruidos en la economía, eventualmente también la suba puede ser muy buena y probablemente mayor en el tramo también largo de la curva, que son los que más se van a beneficiar si Argentina hace un catch-up a otros créditos, triple C más, B menos, y que eventualmente, por la diferencia en la duration de los títulos, el upside potencial es bastante mayor. Así que por eso, en realidad, cuando nosotros vamos a elegir instrumentos soberanos, quizás la parte más larga es la que nos parece más atractiva. Y quizás si uno dice, bueno, pero yo también en realidad capaz no me la quiero jugar a tan largo plazo, quiero estar un poco más corto en instrumentos en dólares que también me den un rendimiento, y va a ser un rendimiento atractivo, porque esto no deja de ser la Argentina. Quizás ahí la curva Bopreal es una respuesta. A nosotros nos gusta muchísimo, por ejemplo, el Bopreal Serie 3. Paga un cupón 3% anual de forma trimestral, empieza a devolver el capital en noviembre del 2025 y vence en mayo del 2026, que eventualmente está dando una tasa interesante en dólares y que es una forma complementaria de jugar, bueno, la parte larga la hago en títulos soberanos del Tesoro, y quizás el tramo corto o el vehículo para maximizar flujo de corto plazo lo hago a través de un BOP real del Banco Central. Ujú. Muy claro. Muchas gracias, Pedro. La verdad, un gustazo poder tenerte ahí unos minutos. Y bueno, estaremos ahí pendientes a las nuevas novedades y los nuevos movimientos del mercado para robarte otros minutos después más adelante. Perfecto, Maggie. Estaremos por acá. Bye. Saludos a todos. Saludos, muchas gracias. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Magali Urquiza, soy directora de la unidad de biotecnología de GEBE y nos veremos en la próxima entrevista. Muchas gracias.